Bienvenidos una vez más a Análisis de Partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 55 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Tenemos dos sostenidos en la armadura, Fa y Do, que podría ser Si menor o Re mayor, pero vemos que el primer acorde es un Mi menor, Mi Sol Si. Vemos que el calderón primero lo hace en Si, Re sostenido, Fa, que sería el dominante de Mi menor. Vemos que el Re sostenido es recurrente, por lo tanto podemos decir que esto está en Mi menor. El Do sostenido, que hay que tenerlo en cuenta, por eso digo que la armadura hay que verla siempre, porque si no se te pueden pasar por detalles, se te pueden escapar detalles y hay que tenerlo en cuenta. El Do sostenido, el Do siempre sostenido, y eso hace, bueno, realmente solo aparece una vez, pero en este fragmento quiero decir. Pero el hecho de que el Do sea sostenido quiere decir que está utilizando la escala menor melódica, o que está utilizando simplemente el cuarto grado prestado del dórico, es decir, la, do sostenido, mi, ¿vale? El cuarto grado mayor. En cualquier caso, esto no hay duda de que está en mi menor, este fragmento por lo menos. Ya veremos más adelante lo que pasa porque este coral es largo, pero esto está en mi menor. Entonces, tenemos primer acorde una tónica con dos notas de paso, dos notas de paso. En el siguiente compás tenemos, bueno, el primer compás en realidad, recordamos que la anaclusa no cuenta como compás. Tenemos una nota de paso en el bajo, el acorde de tónica se mantiene los dos primeros tiempos. Después tendríamos un do sostenido, la, mi, la, como decíamos, que es una subdominante prestada, porque es del modo dórico, la tercera mayor. Y después tendríamos un si, re sostenido, fa, con el la también, que sería una dominante con séptima, en primera inversión, dominante con séptima, que va a una tónica que nuevamente se mantiene durante dos tiempos, aunque entra con dos retardos gigantescos que después desembocan en el mi a unísono y encima por movimiento directo. Que eso yo no digo nada, pero según las normas clásicas está mal hecho. Porque según ellos suena mal, pero realmente no suena mal. O sea, nada suena mal, es que al final depende del contexto. En fin, seguimos con Fa sostenido, La, Re sostenido, La, que sea Re sostenido, Fa sostenido, La, que sea un séptimo grado, es decir, una dominante con séptima sin fundamental, tachado. En primera inversión, porque está el Fa en el bajo, que es la tercera del acorde, caemos en una tónica y después de esa tónica caemos en una dominante en el calderón. Entonces, a partir de aquí vamos a ver qué pasa al siguiente calderón. Vemos que el re vuelve a ser B cuadro, ya no aparece ningún re sostenido más, y eso que el re aparece bastantes veces. Y vemos que hace un calderón en re mayor, en re fa sostenido la, con posición de octava en el soprano, con lo cual la sensación de reposo es tónica casi seguro. Vamos a ver que, por cierto, la armadura es la de re mayor. Podríamos decir que está, está casi seguro en re mayor. Vemos que hay mucha redundancia sobre el re, re fa sostenido la, re, aquí fa la re, sigue siendo el mismo acorde. Después tendríamos un la, do, mi, do, que sería una dominante, sea una dominante, la, do, mi. Mi, sol, si, que sería un segundo, fa sostenido la, do, que sería, como el do es sostenido, por eso hay que tenerlo en cuenta, el do es sostenido, no es un séptimo grado, aunque resuelva como tal. Es decir, aunque el fa suba al sol y el do baje al si, el do es sostenido, con lo cual no hay quinta disminuida, no hay tensión, sería más bien un tercer grado. Eh, exacto, si estamos en re mayor sería un tercer grado.
fa sostenido la do. Por lo tanto, esto no hay duda de que estamos en re mayor. Entonces, cogemos el séptimo, que es el acorde común en las dos tonalidades, o el primer acorde común, podríamos decir. Séptimo lo cogemos como tónica y nos vamos a re mayor. Y vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos un mi sol si, que sería un segundo grado. Después tenemos como decíamos, hay una nota de paso en el soprano, cae en un do, o sea, perdón, cae en un re, que si analizamos como que la segunda corchea es real, sería do mi sol, con lo cual sería un séptimo grado de re mayor, con lo cual tendríamos función de subdominante, dominante con séptima sin fundamental, tónica. Esa es una forma de verlo, aunque realmente para una sola nota, aunque bueno, sí, lo vamos a ver así porque mira, el do sostenido, aunque es una nota de paso claramente, si lo tomamos como nota real, se forma con el sol una quinta disminuida que resuelve como debe resolver. Bueno, en realidad una cuarta aumentada porque está el sol por debajo, ¿no? Pero resuelve como debe resolver. Y las dos notas restantes las dos voces restantes hacen la tercera, que es lo suyo. De manera que este lo podríamos ver como que es una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va a una tónica como debe de ser. Se mantiene hasta aquí. Aquí entra en primera inversión, el mi sería nota de paso, el sol sería nota de paso, el sol sería nota de paso, después el si sería también una nota de paso hacia el siguiente acorde. Tendríamos un la, do, mi, do, que sería una dominante con la sensible duplicada, pero una realmente va hacia el mi. Y bueno, y después en el siguiente compás, el compás 5, tendríamos un segundo grado de nuevo, que va a un tercero, como hemos dicho, un segundo grado con una nota de paso en el tenor, fa sostenido, do sostenido, fa sostenido, la, es decir, fa la do, que sería un tercer grado, con una nota de paso aquí en el contralto, que se podría considerar séptima, que va, se podría considerar séptima porque es un intervalo de séptima con respecto al bajo. Y además resuelve como se supone que debe resolver una séptima, pero en este caso es nota de paso. Y sol, si, re, que sería una subdominante, que se mantiene hacia el final del compás, aparece en primera inversión, el la sería nota de paso, el do también sería nota de paso, y tendríamos una tónica al final, con lo cual hace una cadencia plagada aquí. Después, si nos vamos al siguiente calderón, vemos una cosa un poco extraña. Se podría decir que el acorde después del calderón es re fa la, que seguiría siendo tónica en la tonalidad en la que estamos, ¿no? En re mayor, aquí seguiría siendo tónica, pero después vemos que cae en un si re fa sostenido, que sería en re mayor sería el relativo menor, es decir, sería un sexto grado. Vemos que ese acorde se mantiene tres tiempos, porque después sigue siendo si re fa, solo que en primera inversión. Cae en un quinto grado si estuviéramos en si menor, pero en un quinto grado menor. No tiene el la sostenido. Vuelve a caer en sol,
Bueno, vuelve a caer en sol, cae en sol, que sería un sexto, vuelve a caer en un re fa la, que sería un tercero, mi sol si. Es conveniente ver las cosas antes de escribirlas, porque a lo mejor ves algo que te diga, oye, que a lo mejor estás equivocado. Entonces es conveniente analizar antes de escribir, porque si lo que estás viendo no te cuadra, a lo mejor es que estás equivocado, ¿vale? Entonces mi sol si, como decíamos, estamos en si menor, sería una subdominante. Eh, si re sería tónica otra vez. Aquí seguiría siendo si re fa. Aquí sería re fa la. Y aquí aparece una cosa un poco, el re sostenido este, si estuviéramos en si menor y después un do de cuadro. Pero en cualquier caso vemos que le hace mucho hincapié en el si. Si, el fa sería su dominante, después llega al sexto, cuando salta otra vez desde la subdominante, salta otra vez al si, se vuelve a mantener, llega un tercero, de manera que, aunque no hay una cadencia fuerte, se nota claramente una insistencia en el grado en el sexto grado, si estamos en re mayor, que esa insistencia da sensación de como si hubiera un nuevo centro tonal, un nuevo centro de reposo. De manera que lo vamos a coger así, vamos a tomar esta tónica como tercero en si menor, y entonces este sería una tónica. Recordamos que el tercero en el modo mayor es el relativo del modo menor, y recordamos también que la T es minúscula en las tonalidades menores. Entonces tendríamos una tónica que se mantiene 3 tiempos entre en primera inversión. Aquí esto sería nota de paso, estas dos serían notas de paso, nota de paso, el fa nota real, el mi sería nota de paso, y caemos en un fa sostenido, la do sostenido, que sería un quinto grado menor, que ya lo vimos, que lo utilizan en bastantes ocasiones, pero ya vimos un coral en el que hacía algo parecido, que fue el coral del el último coral que hicimos, que fue el 54, si no recuerdo mal, en el que también hacía algo parecido. Después hace una cadencia rota, podríamos decir, porque en la música modal el quinto, aunque sea menor, sigue teniendo función de dominante. De hecho, en algunos libros aparece como dominante menor, con lo cual esto sería un sexto, sol si re, después el do sería una nota de paso, el mi también, que va hacia re, fa sostenido la, que está en primera inversión, que sería un tercer grado. Juega mucho con la ambigüedad. Juega mucho con la ambigüedad. Después tendríamos un mi sol si, que sería una subdominante con dos notas de paso. Vemos también que hay cierta imitación en las voces. Si, do, re, sol, la, si, re, mi, fa, si, do, re. Va haciendo como después re, mi, fa, si, do, re. Va haciendo ese juego con las voces, imitativo. Después tendríamos un si, re, fa, que como hemos dicho sería una tónica. Y después esto seguiría siendo tónica hasta el segundo tiempo. Y claro, aquí entraríamos en un tercero, y aquí es donde tenemos el jaleo. Aquí es donde tenemos el jaleo, porque claramente hacen una cadencia en si mayor, que podríamos decir que es una tercera de picardía,
está en posición de octava, con lo cual podemos decir que tiene función de tónica, pero tenemos el la, do, mi, que sería si estuviéramos por ejemplo, en mi menor, sería una subdominante en primera inversión, es decir, sería un lado mi, un cuarto grado. Pero es que hay algo que todavía choca más, y es que el do de antes es sostenido, que sería lado sostenido fa, es decir, sería un quinto grado menor si estuviéramos todavía, si siguiéramos en si menor, que seguimos, es decir, este sería un quinto grado, pero después tenemos un si re sostenido, sol natural, que recordamos, ese acorde es un acorde aumentado, sol si re sostenido, y ese acorde normalmente se le conoce como dominante con apoyatura y suele aparecer en el tercer grado del modo menor y suele aparecer en primera inversión. Entonces, si damos que ese grado, que ese acorde que aparece ahí tiene que ser un tercer grado, sol es el tercer grado de mi. Y si re, fa, o sea, si re sostenido, fa sostenido es la dominante de mi menor. Por lo tanto, podemos decir que ahí realmente lo que ha hecho es que se ha ido a mi menor. Entonces, podemos tomar el, el quinto grado menor este. Podemos tomar el quinto grado menor este como si fuera un segundo de mi menor, pero un segundo con la escala melódica, es decir, con un segundo que no es el disminuido, no es el propio de la tonalidad, segundo alterado, y después tendríamos un tercero en primera inversión que es aumentado, que esto se pone así, tercero aumentado que tendría función de dominante, la dominante con apoyatura, que después va a una subdominante en primera inversión y caemos en una dominante. Un poco jaleoso, pero es lo que hace. Este do sostenido que va al re sostenido, después va al mi, no nos deja ninguna duda de que está cadenciando a mi. El la, si, do, be cuadro, que cae al si. Claro, el do sostenido este con el do be cuadro crea un choque un poco importante, un poco ahí chocante, un poco rimbombante, suena, llama la atención, dejémoslo ahí. Y después, más importante, si nos damos cuenta, el siguiente acorde que hace es, aunque está en primera inversión, es un mi menor, con lo cual esto es dominante claramente, a pesar de que esté en posición de octava. Por eso he dicho que muchas veces que, por lo general, cuando está en posición de octava puede ser tónica, puede ser dominante. Lo que es que cuando está en posición de quinta, rara vez va a ser tónica. Rara vez, porque no es una posición en la que suene. Por supuesto, no suena final y por supuesto no suena demasiado a reposo. Siempre tiene tensión. O sea, el máximo reposo es la posición de octava. Posición de tercera, luego todavía. Pero posición de octava es lo más para los finales. ¿Vale? Entonces seguiríamos aquí en tónica. Esto estaría en tónica. Seguimos así. Me subo un poco por si hay que hacer después algún cambio. Esto seguiría en tónica. Y estaríamos en mi menor. Vamos a ver qué pasa hacia el siguiente calderón. Vemos que el do empieza a ser natural, lo cual no quiere decir nada porque en mi menor el do es natural. El re sostenido desaparece. El siguiente calderón, bueno, vuelve a aparecer en el compás 13. Desaparece otra vez, esto es propio de la tonalidad de mi menor. Y entonces podemos decir que hasta aquí, porque el siguiente calderón está hacia el final,
podemos decir que hasta aquí estamos seguros de que está en mi menor. Hay mucha insistencia en el mi. Después parece que hace una leve tonicalización hacia el re. Pero bueno, esto por las notas como está escrito, que el do siempre es B cuadro, el re natural, a veces sostenido, vamos a decir que esto está en mi menor. Y vamos a analizar a ver qué nos encontramos. Entonces, tendríamos aquí dos notas de paso. Bueno, dos notas de paso lo podríamos ver también como, aunque es una bordadura, una nota de paso y otra nota de paso, lo podríamos ver como que sería un sexto grado. No, una dominante, si re fa, si re sostenido fa. Una dominante en segunda inversión. Y caeríamos en tónica de nuevo. Es decir, esto sería tan correcto verlo como que es otro acorde como verlo como nota de paso. Porque el acorde sí se forma, pero no dejan de ser notas de adorno. Realmente lo que escuchas es el golpe pam, pam, ¿vale? Y esto lo interpretas como notas de paso. Y en todas las notas de paso siempre se forman armonías nuevas. Lo que pasa es que esas armonías no tienen la importancia que tiene el resto del acorde. Después tendríamos aquí el nota de paso. Aquí tendríamos un re, re, fa, si, que sería un quinto menor de nuevo en primera inversión. En primera inversión que después cae en estado fundamental, sigue utilizando el quinto menor. El do sería nota de paso. El la sería nota de paso hacia el sol. El mi sería nota de paso. El do sería nota de paso. Y el do también sería nota de paso. El re no sería un retardo porque el acorde después es sol si re, que sería un tercer grado. Está jugando mucho con, en este coral está jugando mucho con sonoridades modales. Después tenemos el la, que sería una nota de paso, porque en el segundo tiempo sigue siendo el tercer grado en primera inversión. Después tendríamos una dominante del tercer grado, podríamos decir. Si vemos que hace re, mi, fa, el soprano hace la, sol, fa, y el bajo re y contralto fa, es decir, este es el mismo acorde que se mantiene. Estamos en mi menor, es un séptimo, que con respecto al tercero, que es del que venimos, sería un quinto. Esta sería una nota de paso, que sería una séptima. Sería una séptima. Si lo viéramos como dominante sería una séptima, porque el do es natural. Es decir, tiene sensación de séptima. Nota de paso. El mi sería una nota de paso. El sol sería una nota de paso también. Al igual que también sería nota de paso. El mi también sería nota de paso. Y entonces después caemos en una dominante. Si, re sostenido, fa, la, dominante con séptima, que va a una tónica. No, perdón, a una tónica no, es un do lo que hay en el bajo. Es un do lo que hay en el bajo. Sería do, mi, sol, que sería un sexto grado. No, pero el do vuelve a ser sostenido. Al igual que aquí. No, aquí es B cuadro. Madre mía, qué lío. Esto, a veces es que cuesta verlo, ¿eh? A veces es que cuesta verlo. Por eso hay que tenerlo todo en cuenta y decirlo todo, y a las notas, las alteraciones y todo. Aunque estén en la armadura. No, me olvido, tal, no. Cuando piensas en un acorde, di todas las alteraciones. Do sostenido, mi, sol. Porque si dices do, mi, sol, dices, no, esto es un sexto grado. Pero es que no es un sexto grado, porque el do es sostenido. Entonces más bien sería un séptimo grado del tercero, que si vemos que
aquí hace el tercero. Aquí hemos dicho que haría una dominante del tercero. Y aquí hay una dominante con séptima de mi menor. Pero que después no la resuelve en eso, sino que la resuelve en un séptimo del tercero. Pues da que pensar que a lo mejor ha modulado otra vez. Claro, ¿dónde estaría el problema? El problema estaría en que realmente no después no hay un tercero. Porque no hay, quiero decir, después no tenemos un re mayor, o sea, un sol mayor por ningún lado. No, no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, es simplemente armonía inconclusa. Es decir, esto sería una dominante con séptima sin fundamental en estado fundamental del tercer grado. Es como que redunda mucho en ese grado. Pero también podemos ver otra cosa, también podemos apreciar un patrón, y es que hace de manera modal, hace una tónica en mi menor, un quinto menor, después hace una tónica del tercer grado, una dominante del tercer grado, y después vuelve a dominante con séptima de la tonalidad en la que estamos. En realidad sí podríamos decir que la resuelve porque tenemos mi sol y es como si fuera una especie de cadencia rota, solo que como el do vuelve a ser sostenido, ese do sostenido nos dice que estamos ya en otra tonalidad. Y en esa otra tonalidad en la que estamos seguramente va a ser la que termina el coral. Si vemos que el re vuelve a ser natural, aparece un la sostenido. Todo parece apuntar a un si menor. Vemos que al final tenemos un fa, re, si, o sea, un si menor, un sexta cuarta cadencial. Y termina en un fa, do sostenido, la sostenido. Fa sostenido, do sostenido, la sostenido. Es decir, termina en una dominante. Es decir, termina con el sexta cuarta cadencial, no lo resuelve. Por lo tanto, aquí podemos decir que nos vamos a si menor. Y en si menor, do sostenido, mi sol es el segundo grado. Es decir, sería una subdominante segundo grado. Que después va a una dominante porque sería fa sostenido, la sostenido, do sostenido. Y el mi que viene sonando de antes, que si lo tomamos como nota real sería una dominante con séptima en primera inversión. El re b cuadro, porque en si menor el re b cuadro, entonces esto estaría en si menor. Cada vez los corales se van complicando un poco más, pero bueno, es también Bach también aprendía cosas según iba escribiendo. No, las primeras obras no pueden tener la misma complejidad que la última. Entonces, pues simplemente es eso. Él aprende cosas nuevas y las va plasmando. Entonces, el siguiente sería una tónica. Vemos que el fa salta, el mi es una nota de paso, el fa salta pero es una nota real, el do sería nota de paso también. En el segundo tiempo tenemos si, re, fa sostenido, en unísono con el soprano, que el soprano, madre mía, el soprano tenía que tener pulmones. Porque... en fin. Bueno, tenemos aquí una tónica que se mantiene, entra en primera inversión, nota de paso en el bajo también, en el mi. Tenemos un fa, si, esto sería un retardo, claramente. Retardo. La sostenido, nota real, do sostenido, nota real, mi podríamos considerarlo séptima, más teniendo en cuenta dónde va, la sostenido arriba. Es decir, esto sería una dominante con séptima de paso en el bajo. Una dominante con séptima de paso en el bajo. Y después tendríamos un si, re, fa claramente, que entra en primera inversión, es decir, una tónica que entra en primera inversión porque viene de una tercera inversión de la dominante con séptima, que se mantiene todo el compás. Y entonces simplemente aquí entra en estado fundamental, aquí sigue en estado fundamental, aquí tendríamos otra vez la primera inversión, el estado fundamental, y va a un sexta y cuarta cadencial que tiene las dos, es una dominante con dos apoyaturas, aunque en realidad es una tónica en segunda inversión, pero el oído la siente como una dominante con doble apoyatura, es decir, necesita resolverlo. Esto, el la sostenido y el do sostenido serían anticipaciones. Esto serían anticipaciones de la resolución,
Y este giro, esta bordadura, sería una bordadura de la anticipación. Esto sería una bordadura de la anticipación. Porque realmente donde se resuelve la apoyatura es en el tercer tiempo. Y terminamos en dominante. Y pedazo de coral. Pedazo de coral de Johann Sebastian Bach. Media hora. Madre mía. Bueno, vamos a ver el plan tonal. Este coral tiene tela, ¿eh? Vamos a ver el plan tonal. Estamos en mi menor, que no es la tonalidad principal, empieza en la tonalidad de la subdominante. Se va al relativo mayor de si menor, ¿vale? Es decir, si si menor es la tonalidad principal, primero empieza en la subdominante, después se va al relativo mayor de si menor, ya por fin cae en si menor, en la tonalidad principal. De si menor después, utilizando el quinto menor, se va otra vez a la subdominante. Y de la subdominante vuelve a si menor, que es la tonalidad principal. Es decir, es un coral que tiene bastante insistencia en la función de subdominante. Y final abierto, final que no resuelve. En fin, espero que te haya servido. Este coral es difícil, este coral tiene tela. Si alguna cosa no la entiendes, por favor déjame un comentario, pregunta lo que creas que no entiendes y trataré de responder lo mejor que pueda. Compártelo con alguien si crees que le puede interesar, le puede venir bien, alguien que esté estudiando análisis o lo que sea, o simplemente que le interese este tipo de contenido. Y nada, deja un like, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.